Hoy tenemos aquí a Harold Gastelum Palomino, que es un escritor y profesor peruano. Su novela El Castillo Olvidado fue ganadora del Premio de Literatura Infantil Altazor 2019 y Harold nos viene a hablar sobre esta novela. Oye, ¿nos puedes hablar de cómo empezaste a escribir El Castillo Olvidado? Hace unos años fui a Pisco de visita. En Pisco está enterrada Sarah Ellen, una supuesta vampira inglesa. Entonces, a partir de esa experiencia de visitar su tumba, se me despertó la curiosidad sobre los vampiros, ¿no? Entonces me puse a imaginar, trasladé ese desierto que es Pisco, lo trasladé, hice que una descendiente de un vampiro pueblo, inventé unos niños curiosos ahí, a un castillo en el pueblo, ¿no? Entonces, a partir de todo eso empecé a contar la historia, la llegada de la descendiente del vampiro, descubrimiento del castillo por parte de los niños, la historia que se contaba en el pueblo sobre este castillo que fue habitado por unos vampiros hace 200 o 300 años, ¿no? A partir de todo eso dejé volar mi imaginación, Ismael. O sea que todo salió de esa supuesta vampira inglesa llamada Sarah Ellen, que vivía ahí en Pisco, ¿no? No. Era inglesa, su cadáver, la en Inglaterra la condenan a morir, ¿no? Wow. Sellan su ataúd, y su ataúd su marido lo trasladó a través de todo el mundo buscando un lugar donde le permitieran enterrarla, ¿no? No la dejaron. Llega a Pisco y allí la entierran, ¿no? Y hace unos años, en 1993, Sarah Ellen, antes de morir, lanzó una maldición, ¿no? Dijo que volvería después de 80 años. Entonces, en 1993 se cumplió esos 80 años y la gente ahí a la expectativa, ¿no? Va a salir la vampira, pero al final no pasó nada. Lo que hizo es despertar la imaginación de muchos escritores peruanos, no solamente yo he escrito sobre Sarah Ellen, ¿no? O Helen, que le llamamos, ¿no? Y bueno, esa es el génesis de mi novela El Castillo Olvidado. Qué interesante ese dato de ese pobre hombre viajando con el cadáver, el ataúd de la mujer, tratando de buscar un lugar donde enterrarla para no tirarla al mar. Esas cosas nos erizan porque, bueno, a pesar de todo nuestro tiempo moderno del que se puede discutir muchas cosas, aquello era indudablemente mucho peor, ¿tú comprendes? Y bueno, óyeme, tú también tuviste inspiraciones en ese Drácula de Bram Stoker y toda esa multitud de películas de vampiros que ruedan, que son muy interesantes también. Claro, por supuesto, ¿no? Y en la saga de Stephenie Meyer, ¿no? Crepúsculo, Despertar, Renacer, Luna Nueva, ¿no? Todo eso. Yo me acuerdo que cuando éramos niños, mi papá nos llevó al cine, ¿no? A ver sobre los vampiros, y me acuerdo que mi hermanito más pequeño se escondía ahí debajo de los asientos porque le daba miedo, ¿no? Yo miraba ahí atento a la pantalla, ahí embrujado, ¿no? Hechizado, ahí viendo lo que hacía el vampiro, ¿no? Y por supuesto leyendo Drácula de Bram Stoker, ¿no? Que es el padre de todas las historias de los vampiros que se escriben, que se cuentan, que se filman, ¿no? Lo de tu hermanito escondido, pues es muy gracioso, pero tú sabes que cuando uno es un chiquillo esas historias pues erizan, no te creas. Y óyeme, y en realidad, hablando sobre la creación de literatura infantil, ¿qué es lo que te atrae a escribir literatura infantil específicamente? Lo que me atrae es que todo lo que me da vueltas en la cabeza, toda la imaginación, todas esas cosas fantásticas, fantasmas, vampiros, hombres lobos, hadas, castillos, todo, sirenas, incluso acá en el Castillo Olvidado he puesto sirenas, ¿no? Porque
los personajes van en busca de la ciudad de los vampiros, ¿no? Cruzan un bosque, en el bosque se encuentran con lobos, se encuentran con sirenas, ¿no? Y eso, la literatura infantil te permite volcar todo lo que tienes en tu imaginación sin dificultades, ¿no? Lo cual no sucede, por ejemplo, en una novela policíaca, una novela normal, ¿no? Eso es lo que te permite hacer la literatura infantil, es lo más atrayente de esto, ¿no? Imaginar, todo lo que imaginas lo vuelcas en el papel. Sí, así es. La literatura infantil es más amplia porque no tiene ese tipo de relación directa con la realidad, ¿no? Puedes, es decir, imaginar libremente, ¿no? Imagínate que hasta los animalitos hablan en las historias infantiles, ¿no? Bueno, un ejemplo es el pato Donald hablando y el ratón Miguelito y todos ellos. Entonces, creaciones que tuvo Walt Disney, ¿no? Y que, bueno, que por supuesto que influenciaron mucho en las juventudes de aquella época. Todavía no estábamos nacidos, pero bueno, en toda esa parte era mucho mejor y mucho más tranquilo para la juventud que todas esas matanzas que hoy vemos de todos esos fenómenos que hoy hay en el cine, ¿no? Entonces yo creo que era mucho mejor. Era más bonito el pasado, era más bonito el mundo del pasado, ¿no? Y uno leía La Cenicienta y te enamorabas de La Cenicienta, de Blancanieves y los 7 enanitos, todo eso, ¿no? El gato con botas. Era una época diferente, ¿no? Hoy en día hay mucha violencia y yo siempre he pensado que esa violencia que vemos reproducida a cada rato por esos locos que entran a un shopping mall o es decir, una escuela o en cualquier restaurante a tirar tiro por donde quieras, viene de esa violencia, de todos esos cines violentos que se han creado donde realmente la vida humana ya no tiene ninguna importancia, ¿entiendes? Sí, los niños en lugar de leer a Blancanieves ven esos programas de matanzas, claro, de combates, todo eso. Yo creo que eso influye en toda esta multitud de tiroteos que en cualquier parte empiezan a disparar, y es solamente tener un poco de mala suerte, ¿no? Tropezarse con cualquier loco de eso por cualquier parte del mundo, por lo menos del mundo occidental. El otro mundo fuera del occidental está un poquito más atrás, pero las violencias son de otro tipo, ya más enraizadas de otro tipo, ¿no? Pero bueno, esto es en nuestro moderno mundo occidental, es lo que uno ve. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Has escrito otras temáticas o géneros literarios? Sí, he escrito, por ejemplo, historias de amor. Tengo una novelita llamada Tú que miras el mar, que es la historia de amor de unos adolescentes. Novela también sobre la violencia política. Tú sabes que acá el Perú fue asolado hace años por el Sendero Luminoso, ¿no? Sí. Y eso también nos que sí, la violencia política da vuelta por todo el mundo. Mucho a los periodistas de violencia. He escrito un par de novelas sobre este tema. He escrito sobre el amor, la muerte, historias familiares. He escrito también algunas piezas de teatro. Trato ahí de ponerme de meterme en todos los géneros, ¿no? Hay cosas que he escrito, cuentos también, mis cuentos también he volcado a mi fantasía, ¿no? He escrito unos cuentos fantásticos. Ahí estoy yo escribiendo, tratando de abarcar todos los géneros. Cuando era joven he escrito poemas de amor, ¿no? Que yo llamaba versos para conquistar chicas. Óyeme, pero ¿cuántos libros tienes tú escritos? Actualmente he publicado 9 libros.
pero tengo más libros inéditos que los publicados, creo yo. Siempre estoy escribiendo, hay una curiosidad, la imaginación, las cosas que me dan vueltas en la cabeza, las vuelco, ¿no? A veces no es fácil publicar también, pero ahí los tengo, con la esperanza de que algún día vean la luz del día, ¿no? Bueno, recuerda tú que siempre una alternativa cuando hay problemas con las editoriales, que son a veces un poco extrañas, está la publicación en Amazon. Es verdad que no sé si, por ejemplo, el Amazon sobre papel llega ahí localmente a Perú, pero sí llega el libro digital y lo puedes publicar en libro digital. Y hoy en día el libro digital se lee mucho porque es más barato y precisamente no hay costos de envíos. Entonces, y eso lo puedes poner en Amazon, que a mí hay muchas editoriales por ahí recientemente. Sí, eso es lo que hago. Tengo ahí una página Google de libros virtuales, ahí he colgado ahí tengo como 20 libros con todos mis versos que nadie me la quiere publicar, están ahí a disposición del público. Y también tengo unas historias eróticas también que están colgadas ahí, que acá no me la han publicado, ¿no? Y ahí lo tengo, estoy yo ahí dándole, ¿cómo te digo? Haciendo que lleguen mis textos a los demás, ¿no? Incluso en Facebook pongo mis cuentos, mis versos, así que es más fácil, ¿no? Sí, claro. Lo importante es que te lean, eso es lo bueno, recuerda que Creatividad Internacional siempre está abierto a toda tu obra. Puedes allí publicar, es decir, todos tus es decir, puedes publicar todas tus obras. Hay un grupo que es específicamente libros recientes, o sea, puedes ponerlo en Amazon y después lo publicas por Creatividad Internacional, y nosotros pues compartimos en nuestra página en Facebook, que tiene más de 10.250 contactos, que es una cantidad grande para una página cultural. Y es decir, por ejemplo, ahora esta entrevista la vamos a poner una foto, la convertimos en un video, la ponemos en YouTube, después la ponemos en Instagram, la publicamos por Facebook, o sea, circula, ¿no? Pero me gustaría poderte, es decir, hablar de otros temas, es decir, de otras obras que tú haces, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo y, es decir, hablar con más detenimiento esos aspectos. Pero puedes publicar en Amazon, nosotros te podemos ayudar en eso, a cómo hacerlo. Y yo tengo una docena de libros publicados en Amazon. Me ha ido bien porque, para decirte la verdad, empecé a publicar acá como en el 1982. Antes no podía publicar porque estaba en una isla infernal. Y del 1982 hasta el 2012 utilicé más de media docena, 6 o 7 editoriales. ¿Qué característica tenían estas editoriales? Que nunca me pagaron un centavo de derecho de autor. No pagaban nada. Lo que sucede acá. Entonces, en el 2012 precisamente estaba con una editorial que se llama Editorial Portilla. Tipo, hablábamos, era aquí en Tampa, no era tan lejos. Y me había publicado ya como media docena de libros, y de pronto en diciembre del 2012 me entero de que lo habían cogido saltando un banco. Bueno, todos los editores son bandidos, pero este fue un paso más adelante, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces ahí descubrí, porque lo que hacía era publicar en Amazon, y es decir, cogía las ganancias pero no las repartía, ¿no? Y entonces ahí aprendí lo que existía Amazon para publicar, y después de eso pues he puesto la docena de libros, les he hecho segunda edición, tercera edición, en fin. A mí me ha ido muy bien ahí con Amazon, es decir, por supuesto los libros no se venden tanto, es decir, sobre papel. Lo que más se vende es el libro digital, porque precisamente, es decir, estamos en el mundo online, el libro digital. Es decir,
El costo de una llamada, ahora como estamos hablando telefónica, es cero. Lo mismo pasa con el digital y eso. Y claro, si vas a mandar un libro, pues ya cuesta más. Bueno, óyeme, Harold. Es una buena oportunidad, Lorenzo, lo que me has dicho. Así, yo estoy en creatividad internacional hace un par de años, pero no sé si por falta de tiempo, que no sé manejar mucho la tecnología, no entraba hasta que vi por ahí que podía colgar una foto del Castillo Olvidado y bueno, esa es la... ¿Cómo empezaste? Bueno, o sea, Creatividad Empresarial no es una editorial, es una red de libros y cines para publicitar los libros y las publicaciones que están ya publicadas, que quieren publicar por primera vez, pues puedes también ir ahí. Claro. Bueno, oye, Harold, háblanos de tus proyectos futuros. A ver, estoy escribiendo la continuidad del Castillo Olvidado, estoy escribiendo una novela de amor sobre el colegio, estoy recordando las cosas cuando el mundo era mejor, ¿no? Estoy ahí cuando no teníamos Facebook, no teníamos nada y uno se enamoraba directamente, no como ahora utiliza ahí la tecnología, ¿no? Y en eso estoy aprovechando estas vacaciones que tengo de mis actividades de profesor, que se acaban a fin de mes, y bueno, después volver a la rutina del colegio, ¿no? Ahí aprovechando todo el tiempo libre que tengo para escribir. Bueno, esos son los proyectitos que estoy haciendo. Me alegro mucho y vamos a ver si, bueno, si nos ponemos de acuerdo, yo te puedo ayudar a que vayas publicando en Amazon. Es algo, no es muy complicado. Yo he ayudado a varios amigos y amigas, por ejemplo a Adelaine Soto, yo la ayudé, le puse su primer libro, le enseñé cómo era. A Belén ya lleva como 20 libros publicados por allá, más que yo. Entonces sí, hay mujeres que son una máquina. Yo me hablaba cuando chiquito, ¿te acuerdas? Que decían que Corín Tellado, que no, probablemente tendría sus ayudantes para revisar y eso, pero era ella, porque era una máquina escribiendo. Y hay mujeres que son así. Hay algunas personas, ¿no? Bueno, óyeme, Harold, he disfrutado mucho esta entrevista. He visto, bueno, es decir, un poco de cómo surge todavía llega la literatura infantil y cómo, bueno, existe todas estas temáticas. Y bueno, me alegro de que tú seas un escritor muy dedicado y vamos a ayudarte en eso, siempre dispuesto. Bueno, óyeme, continuamos en contacto, tenemos muchas cosas todavía que hacer, más libros que publicar, ¿ok? Sí, Ismael Lorenzo, muchas gracias por la oportunidad de llegar al público de Creatividad Internacional. Muchas gracias a ti por tus palabras de aliento, ¿no? Claro que seguiremos en contacto y si hay una nueva oportunidad de charlar, aquí me tienes a tu disposición. Bueno, ha sido un gusto charlar contigo. Quiero decir que esos libros que tienes guardados por ahí empiecen a salir por emisión y se venden, se distribuyen, pero el problema es que publicarlo y esa es la alternativa que hay hoy en día, que se puede publicar a través de ellos. Bueno, Harold, nos vemos y buena suerte. Bye bye.